Hoy quiero empezar un tema y que el Señor ha puesto en mi corazón y que hace unos días el Señor me ha venido inquietando a hablar de este tema y quiero empezar una serie, ¿sí? Donde vamos a estar hablando acerca del gobierno civil. ¿Acerca de qué? Del gobierno civil. La hemos titulado Iglesia y Política. ¿Cómo se llama? Iglesia y política. Hoy vamos a hablar un tema de lo que nadie nos ha contado. Hay veces desconocemos muchas veces del tema y tomamos decisiones y hay veces lo hacemos porque no conocemos de qué estableció Dios y cómo lo estableció Dios y qué cosas debemos hacer. Así que hoy vamos a estar aprendiendo algunas cosas, vamos a estar dando una serie porque este tema es muy extenso. ¿Listo? Antes de esto quiero que cierren sus ojos ahí por un momento, los que están allí en su casa también, o los que están ahí conectados, cierren sus ojos por un momento y dígale: Señor, gracias te doy, amado Rey, por tu palabra. Habla mi vida, Señor. Espeja mi mente, mi corazón y ayúdame a entender tu palabra, Señor, y lo que tú me quieres enseñar el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Que lo que aprenda, Señor, sea para bendición de mi vida y que sea tu palabra trayendo transformación a mi casa, a mi hogar y a mi vida y a mi nación. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Listo, mis hermanos? A todas las personas que nos ven también ahí por YouTube, si usted no nos sigue por ahora, abro paréntesis, si no nos siguen por ahora y nos quieren seguir por YouTube, nos pueden encontrar como Somos Lluvias. ¿Cómo nos encuentran? Somos Lluvias. Ahí te puedes suscribir y le das clic en la campanita y ahí te van a llegar todos los mensajes. ¿Listo? Todas las notificaciones cada vez que vamos a subir los videos. Bueno, mis hermanos, quiero que abramos la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 28, versículo 15. Deuteronomios 28, 15. Dice así: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y ¿qué? Y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito ¿en dónde? En el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito ¿en dónde? En tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Esa palabra el Señor me la regalaba y puse como base este texto de Deuteronomios 28:15, donde habla de que cuando uno no cumple los mandamientos de Dios ni los estatutos, dice que vienen ¿qué? Maldiciones. Yo no sé ustedes cómo han visto nuestra nación, Colombia, nuestras naciones, si pasan por estas cosas, si estamos pasando por estas cosas. ¿Cierto que sí? Nos suele pasar esto y que hoy en día nosotros salimos, estamos en otros lados donde vayamos
siempre suelen pasar cosas por no cumplir los mandamientos de Dios y los estatutos. Cuando no los cumplimos, vienen consecuencias a nuestras vidas. Y estas consecuencias traen dolor, traen tristeza, agobian nuestras vidas, agobian nuestra nación, nos entristecemos y hay veces pensamos nosotros y decimos, bueno, Señor, ¿qué podemos hacer? Porque nos pasa todas estas situaciones hay veces en Colombia. ¿Alguien le ha pasado algo así? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Y es por eso que hoy quiero hablar del gobierno. El gobierno es puesto por Dios. Y hay dos tipos de gobiernos: el gobierno interno y el gobierno externo. ¿Hay dos tipos de qué? De gobierno: gobierno interno y gobierno externo. El gobierno interno es aquel que Jesucristo entra en nuestro corazón. Cuando yo acepto a Jesucristo en mi vida, Él entra en mi corazón y Él me gobierna desde adentro, ¿sí? Mi vida puede aprender a tener dominio propio. Y aquí es donde habla del autogobierno. El otro es el gobierno externo, donde quiere decir que una fuerza exterior nos gobierna. O sea, hay una fuerza exterior que nos hace tomar decisiones, que nos hace ver la vida de manera diferente y pues actuar, ¿cierto? ¿Cuáles son estos gobiernos? El gobierno civil, el gobierno familiar, el gobierno eclesial o las circunstancias. Hay veces las circunstancias también nos gobiernan en nuestras vidas. Las circunstancias que uno vive o que pasa, pues eso hace que uno tome decisiones, no porque uno quiera, sino porque le toca. ¿Cierto? Listo, mis hermanos. Así que hay ¿cuántos tipos de gobierno? 4. Hay dos maneras que nos gobiernan, pero hay 4 tipos de gobierno. El primero es el autogobierno, que es el gobierno interno, el que cuando está Jesucristo en mi vida, desde ahí hay un gobierno ¿qué? Interno. Y los otros 3 son gobierno externo: el gobierno civil, el gobierno familiar y el gobierno de la iglesia. Hoy nos vamos a enfocar en el gobierno civil. ¿En el gobierno qué? Civil. El gobierno civil es la política. Es todo lo que tiene que ver con los gobernantes, con lo que nosotros escogemos, con los que nosotros hemos puesto. ¿De dónde viene el gobierno civil? Quiero contarles una historia muy breve para que ustedes puedan también irlo ahí, los que están anotando puedan irlo teniendo en cuenta. Y es que desde el principio Dios tiene un propósito con el ser humano. Y el propósito con el ser humano es que el ser humano se aprenda a autogobernar. El gobierno proviene de parte de ¿quién? De Dios a nuestras vidas desde nuestro interior y nosotros gobernamos todo, ¿sí? Ese era el propósito de Dios. Cuando falla Adán y Eva, ¿sí? Cuando ellos fallan, entonces ya viene otro tipo de gobierno. ¿Cuál fue el otro tipo de gobierno? El gobierno familiar, que es la primera vez donde Dios pone al hombre a gobernar ¿qué? Su esposa y gobernar su familia. Este es el gobierno familiar. Después de este gobierno suelen pasar una serie de cosas, pero no existía el gobierno ¿qué? Civil. No existía el gobierno civil. El propósito de Dios era que yo como hombre fuese gobernado por Dios. Y de Dios mi vida era gobernada, yo gobernaba mi hogar y mi familia. ¿Listo? Ese era el propósito de Dios cuando estableció el gobierno familiar. Vemos en la palabra de Dios, ¿cuántos conocen la historia de Caín y Abel? ¿Cuántos levantan la mano? A ver, los que están allá conectados también pueden levantar la mano. Conocemos todos la historia de Caín y Abel, ¿cierto? Conocemos
y vemos la primera parte de la historia donde hay un asesinato, donde un hermano mata a su propio hermano. De aquí se empieza a desatar una ola porque se pierde el propósito de Dios. Se pierde el propósito de la familia, se pierde el propósito del autogobierno, se pierde el propósito de que Dios era el que me gobernaba y empieza a desatarse una ola de pecado, de maldad, de injusticias, tanto pecado que llega al cielo. Y Dios habla ¿con quién? Con Noé y le dice: voy a destruir esta nación. Porque la maldad se ha incrementado tanto que ha llegado hasta el cielo. Ahora voy a destruir mi nación. Pero como hallé a alguien justo, entonces lo voy a ¿qué? Los voy a salvar. Y desde aquí nace el gobierno civil. Cuando pasa el diluvio, cuando pasa todo esto, en Génesis 9:6, vamos a mirar Génesis capítulo 9, versículo 6. Dios vuelve y establece los mismos compromisos, pero da esta palabra: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será ¿qué? Derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Todos somos imagen. Hemos sido creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Por eso yo no puedo venir a atentar contra la vida de un hermano, de un amigo, de una persona por el simplemente hecho porque lo odiaba o porque me caía mal o por la envidia que le tuve, por las cosas que cogí. Porque si alguien pasaba esto, entonces Dios establece un nuevo estatuto. Y es la primera parte en la Biblia donde encontramos que un hombre gobierna a otro hombre. Y desde aquí empieza a nacer el gobierno civil. Los gobernantes ¿qué hacen? Gobiernan sobre hombres y sobre mujeres. Pero ¿cuál fue ese propósito? El propósito de este gobierno fue hacer justicia. ¿Qué es lo que dice ahí en 9:6? Dice que el que mate a otra persona, le dice Dios, le dice: yo hago un pacto contigo, no va a pasar. Les dice, vuelve y les dice, si ustedes lo leen desde el principio, dice: multiplíquense, juzguen, vuelvan y hacen todas las cosas. Pero desde ahí le da esta otra instrucción y le dice: ojo, pero ahora usted va a encargarse, y el que mate a un hombre, al que lo mate, esa persona también tendrá que pagar con muerte. Toca matarlo. Y es desde aquí donde nace la pena de muerte. Por eso nosotros a veces decimos: no, pero la pena de muerte no sé qué. Pero esto nace ¿de dónde? De la palabra de Dios. Nace un nuevo pacto, un nuevo comienzo, donde todos tenemos igualdad. Después de esto, ya Dios empieza a levantar una nación. ¿Con quién levanta la nación? Con Abraham. Ya empieza a decirles y le dice: bendeciré todas las familias de la tierra y en ti serán benditas. Y el que te bendijere, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiciere, yo lo voy a maldecir. ¿Sí? Y ahí es donde se levanta el pueblo de Israel. Más adelante vamos a ver algunas cositas. Entonces, ¿para qué se establece el gobierno civil? El gobierno civil se establece para levantar justicia, para proteger al inocente y castigar al malhechor, castigar al que hace el mal, al que no hizo bien. Ese es el propósito de Dios. Hoy en día se ha olvidado el propósito de Dios, del gobierno como tal, ¿no? Pensamos que el gobierno es como Dios. Él es el que nos da ¿qué? El gobierno es el que nos da ¿qué?
todo, estudio gratis, universidades, todo nos da. Y nosotros vamos y votamos por ellos porque ellos son los que nos dan todo. No, Dios no quería eso. Desde un principio Dios quería que el gobierno civil se estableciera para hacer justicia, para proteger al inocente y para que de ahí haya buena seguridad en las naciones de la tierra. Cuando hay buena seguridad, ¿qué cree que pasa? Pues hay prosperidad, hay muchas cosas. ¿Listo? Entonces, leyes pueden también hacer leyes o modificar leyes que ayuden al pueblo. No hacer leyes que los ayuden a los gobiernos. Hoy en día hemos tenido gobierno tras gobierno que hacen leyes y hacen cosas, pero que los benefician ¿a quiénes? Al gobierno mismo. ¿No será que beneficia al pueblo? No, Dios quería era que establecieran leyes, establecieran cosas, pero que se establece era para el bienestar del pueblo. Amén. ¿Claros hasta ahí? Dice, crear políticas públicas para el bienestar del pueblo. Defender la vida, defender la libertad, la propiedad privada y la familia. El gobierno gobierna según el pueblo de Dios. Cuando nosotros como pueblos escogemos mal y ponemos gobernantes que son corruptos, nuestra nación gime y llora. Dice la palabra de Dios que cuando el justo gobierna, ¿qué? El pueblo es alegre. Pero que cuando el impío gobierna, ¿qué? El pueblo gime y llora. ¿Será que eso nos suele pasar en nuestras naciones? ¿Sabe por qué nos ha pasado? Porque desconocemos los principios de un gobernante. ¿Qué debe hacer un gobernante? Cuando un gobernante sube, cuando un presidente sube, cuando suben senadores, concejales, ellos deben subir para velar y proteger por la seguridad de nuestra nación. Deben establecer leyes para el beneficio del pueblo. Eso era lo que Dios había querido y eso es lo que Dios quiso desde el principio que establece el gobierno. El fin de la sociedad política, mis hermanos, o el gobierno civil no es otra protección, no es la protección de la propiedad de cada uno de sus miembros, lo que incluye la propiedad de su propia persona, su vida, su libertad. No es más que otra cosa sino esto, es que el gobierno civil se establece para proteger la vida, para proteger al inocente, para proteger la libertad, para proteger los derechos humanos. Por eso Dios establece el gobierno civil. El gobierno civil no vino del ser humano. No fue que el hombre se lo inventó porque sí, porque dijo, ay, por arte de magia pongamos el gobierno y miremos a ver cómo nos va. ¿Sí? No. El gobierno civil fue establecido ¿por quién? Por Dios. Él estableció el gobierno. ¿Sí? Y aquí establece un gobierno y establece y dice, y aún en esto que establece, mire, nosotros decimos, Dios es amor, Él es todo lindo, ¿cierto? Y sí, Él es lindo y es lo mejor y es amor, pero también es justicia. Y también es fuego consumidor, también, y ahí es donde establece la pena de muerte. Le dice, si usted ve que otro mata a su hermano, entonces también tendrá que pagar con pena de muerte. Hoy en día, ¿será que pasa eso en las naciones? En muchas naciones se desconoce este tema. En muchos lugares se desconocen este tema. Suben gobernantes, pero no protegen al pueblo, sino protegen antes al malhechor. ¿Listo? Mire, hermanos, el gobierno civil es limitado. ¿Por qué?
Porque la autoridad suprema es Dios. Nadie está por encima de Dios, nadie está por encima de Él. Y todo gobernante que suba y que sea escogido por el pueblo debe conocer a Dios como su propia supremacía. Sabe que Dios está por encima de él y que Dios quita y pone gobernantes. Amén. En Juan 19:11 dice, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrá contra mí si no te fuese dada. ¿De a dónde? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, aquí hablaba Jesús a Pilato y le hablaba esto. Y le dice que la autoridad suprema era ¿quién? Dios. Miren, mis hermanos, desde aquí se deriva. Dios, Jesucristo, aún reconocía las autoridades, pero sabía que ninguna autoridad podía pasar por los límites que Dios había puesto y ha establecido en la nación. El propósito de Dios para el gobierno civil se establece en Génesis 9:16, donde respalda la idea de que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad de la propiedad privada, derecho a la vida, el derecho al respeto a la propiedad privada. Después de que a Dios le entrega a Abraham la nación y después de que pasan más de 400 años y empieza con Moisés, Dios establece la primera constitución a Israel. ¿Sí saben cuál es la primera constitución que Dios establece a Israel? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no fueron dados solamente para el que dice, oiga, yo quiero ser cristiano y yo cumplo los 10 mandamientos. No, fue establecido para el pueblo de Israel de parte de Dios. Desde los 10 mandamientos, escúcheme esto, mi hermano. Desde los 10 mandamientos nacen los derechos humanos. Por eso los derechos humanos son establecidos por Dios y nadie se los puede quitar. El derecho a la vida es un derecho. Cuando nosotros promovemos el aborto, cuando nosotros vemos un gobierno que promueve el aborto, que promueve cosas que van en contra de la vida, entonces es un gobierno corrupto. Porque Dios no quiere gobiernos que apoyen o que destruyan la ley de los derechos humanos, sino al contrario, que se establezcan. Amén. Miren, hermanos, ahí fueron establecidos. La Constitución de los Estados Unidos es la primera constitución que se establece de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a los 10 mandamientos. Los Estados Unidos, ¿sabe por qué llegó a ser potencia mundial? Porque los cristianos, que en ese tiempo eran protestantes, por eso se les decía protestante, porque protestaba al gobierno lo que estaba mal. Sí, no era que iba a tirar no era que iba a tirar piedra, no era que iba a romper las cosas, no, eso no. Era que protestaba lo que estaba mal y enseñaba al pueblo, les decía, esto está mal, esto no se hace, esto se hace así. Y cuando empezaron a perseguirlos, muchos de ellos llegaron a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos también la mayoría hablan inglés, ¿sí? Porque esto viene desde Europa. Entonces todo esto, ellos empiezan a levantarse y empiezan a levantar iglesias. Los pastores empiezan a levantar hombres y mujeres que amaban a Dios y los empiezan a poner en sitios de autoridad. Empiezan a levantar escuelas, empiezan a levantar universidades.
Pastores empezaron, los pastores en Estados Unidos fueron los primeros en ser, algunos fueron presidentes y otros fueron los que ayudaron a aportar a la constituyente de Estados Unidos. La constituyente de los Estados Unidos son de como de 10 o 11 hojas. En Colombia son más de 160 hojas. Y todos los puntos que creen que pasan. Y en otros países, no solo acá, en otros países, ¿qué cree que pasa? Lo mismo, las constituyentes se salen del orden de Dios. Cuando una constituyente se sale del orden de Dios, pues el pueblo no puede ser bendecido. Por eso Estados Unidos llega a ser. Y mire lo que dice en la primera parte de la constituyente. Empieza diciendo nosotros las personas, no empieza diciendo nosotros los gobernantes, nosotros los que dirigimos. No, dice nosotros las personas, desde donde proviene el poder. ¿Desde dónde dice que proviene el poder? Del pueblo. Del pueblo es donde proviene el poder. ¿Nosotros a quién le entregamos el poder? Al gobierno. Las naciones, ¿a quién le entregan el poder? Al gobierno. Ay, que el gobierno me dé, que el gobierno me ayude, que el gobierno me regale casas, que el gobierno me regale sistemas. No, Dios no estableció el gobierno para eso. Dios estableció el gobierno fue para hacer justicia. ¿Listo? ¿Estamos? Madison James, uno de los presidentes, abogados y consejeros y pastor, fue entre los primeros presidentes de Estados Unidos. Dijo esto: el hombre es pecador. Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los hombres y todos fuéramos ángeles, ¿será que habría necesidad de gobierno? No, porque todos sabemos que Dios nos gobierna y que el propósito de Dios era que Dios nos gobernaba desde nuestro interior. Nuestro interior era autogobernado y de aquí hacia afuera era todo gobernado de manera diferente. ¿Era de qué? De arriba hacia adentro, de adentro hacia afuera. Ahora nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le tocó? ¿Qué estableció Dios? Establecer gobiernos exteriores que ejerzan una fuerza para que puedan gobernar las naciones. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, mire, la matriz del gobierno civil debe tener 7 principios. Estos 7 principios deben estar establecidos en el gobierno civil y estos 7 principios nos ayudan a entender cuáles son las funciones de un gobierno y qué debe de hacer el gobierno. Porque hay veces como pueblo cristiano y como el pueblo de Dios desconocemos qué debe hacer el gobierno civil. Entonces decimos, ay, por el que nos da cosas y el que nos ayuda, por este votamos. Por el que nos da el tamal, la teja, ¿sí? La casa, los 10,000, los 50. Ahora no son 10, sino son 50. ¿Sí? No solo ha pasado en este, sino en muchos gobiernos han venido pasando esta serie de cosas. Y donde nosotros votamos según me beneficie yo. Cuando me beneficio yo, entonces voto. Pero votamos por gobernantes que es porque nos dan eso. Pero ¿qué propuestas hay? Propuestas de seguridad, propuestas que ayuden a la seguridad del pueblo. ¿Dónde están? ¿Sabe por qué hoy en día Colombia gime y nos pasa lo que escuchamos en Deuteronomios 28:15? Por desobedecer los mandamientos de Dios, los mandamientos, los estatutos, lo que Dios nos ha estimado que lo hagamos. Nosotros decimos, ay, sí, el Señor está conmigo y todo, pero yo voto por quien a mí me parece.
Y no me importa que viole sus principios, sus reglas, no me importa que esto, no, me parece que esto está bien. Y apoyamos esas ideas. ¿Listo? Pero bueno, ahí no me quiero enfocar. Estamos en gobierno civil, ¿listo? Entonces, la primera es la descentralización del gobierno. Quiere decir independencia de poderes. Nosotros hemos aprendido que el gobierno es limitado, tiene funciones y que el gobierno no puede, una sola persona estar gobernando a todo el mundo. Cuando Moisés empezó a aconsejar a todo el mundo, a aconsejarlos a todos, ¿qué pasó con él? Se cargó, se cansó, se sintió mal, se saturó porque no eran unos 1000, eran millones. Para atender a todo el pueblo y tomar decisiones por todo el pueblo. Sí, Dios lo guiaba y él era el gesto. Pero ¿qué le dijo el suegro? El suegro sí venía desde atrás y él conocía cómo era el gobierno civil. Y le dijo, escoja hombres y mujeres que sean, ¿qué? Sabios para gobernar, para que sean jueces por miles, por centenas. Cada uno escójalos. Le dice el suegro, le dice, escójalos. Usted solo se va a cargar. Mire, hermanos, hoy en día, ¿qué cree que pasa? Hay hombres y mujeres que quieren subir al gobierno para gobernar solos. El gobierno debe ser descentralizado. Muchos deben de gobernar, no solo uno, porque si gobierna uno solo, el pueblo puede perecer. Amén. ¿Claros hasta ahí? La otra es de que el constitucionalismo, un gobierno de libertad será un gobierno de leyes. Esta está por encima. Una constitución limitará el poder del gobierno. La constitución debe basarse en la autoridad plena de Dios. La constitución debe establecerse ¿qué? Plena en los principios de Dios. La constituyente es la supremacía de una nación, mis hermanos. Nadie puede estar por encima de la constituyente. Nadie. La constitución es la que está por encima de todos para que haya un orden. Cuando hay orden, para que no se desate autoritarismo, para que no se desate ese dominio de que es lo que yo quiero, lo que a mí me parece y lo pongo, entonces cuando yo establezco estas leyes a mi manera y no hay reglas y esas reglas no están por encima de todos, entonces se vuelve ¿qué? Un lugar donde nadie puede opinar, un lugar donde se desata un autoritarismo, donde solamente el gobernador hace y dice lo que quiere. ¿Será que nos ha pasado en nuestros gobiernos? Nos ha pasado por muchos años. No solo en en muchos. Amén. Así que hay una supremacía y es la Constitución. Mire, hermanos, hace poco yo hice un estudio en el Senado y allá nos enseñaban y nos decían la Corte Constitucional está por encima de la Constitución. Qué triste esto. Que una Corte Constitucional esté por encima de una Constitución. Cuando debe ser ¿qué? Al contrario, nadie puede estar por encima, ni en igualdad por la Constitución. La Constitución es la que está por arriba de todos, porque eso limita al gobernador para no hacer lo que se le dé la gana. Vamos. ¿Sabe por qué no suele pasar eso? Porque como hay esto, entonces los que quieren, entonces ellos acomodan su corte.
a la manera de ellos. Ay, no, ya no pueden hablar esto, ya no pueden decir esto, ya no pueden hacer tal. Entonces vamos a poner esta ley en la Constitución. Con eso, si usted viola, no está violando solamente a las autoridades, sino está violando la Constitución y se va derechito ¿para dónde? Para la cárcel. Entonces no debe ser así, debe ser la Constitución por encima de todos. ¿Claros? ¿Estamos claros? Amén, gloria a Dios. La otra es la separación de poderes. Dado que los hombres tienden a abusar del poder, deberían limitarse en la cantidad de poder que ejercen. Cuando los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales están sujetados a una misma persona, no puede haber libertad. Esto lo dijo Montesquieu, un filósofo cristiano de Estados Unidos. Cuando un gobernador escoge y coge todos los poderes, los tres poderes, ¿cuáles son? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos no solamente los inventaron los seres humanos, estos fueron establecidos por Dios. Desde Dios proviene lo ejecutivo, lo judicial y lo legislativo. Miremos en Isaías 32, 22. Isaías 32, 22 dice: porque Jehová es nuestro juez. Jehová, ahí está el poder ¿qué? Judicial. Jehová es nuestro ¿qué? Legislador, ahí está lo legislativo. Jehová es nuestro rey. Ahí está lo ejecutivo. Entonces, mis hermanos, desde Dios venía ¿qué? Desde Dios viene ese orden. No fue porque no es que la iglesia es aquí y el gobierno es allá. Eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza. ¿Cuál es el papel de la iglesia frente al gobierno? ¿Y qué cosas debemos entender como hijos de Dios frente al gobierno? ¿Será que la iglesia puede hacer política o no? Vamos a mirarlo, pero no hoy. ¿Listo? Juicio. La otra es entonces el ejecutivo que ejecuta. ¿Cuál es el ejecutivo? El que ejecuta leyes. El legislativo, el que ejerce ¿cuál? El control. Mira cómo está todo. Y el judicial, el que hace cumplir las leyes. Son los jueces, son los que dicen esto sí o esto no. Y aquí se cumple la ley. El juicio imparcial y el juicio por jurado. Debe haber un proceso seguro y ordenado para determinar la culpabilidad de los infractores. Cuando se establece en la palabra de Dios las personas que violaban, ¿cómo podían decir él es culpable? Estableciendo jueces, estableciendo personas que defendían, investigando. No podían decir, venga, a mí me pareció que Andrés es culpable, entonces se va ¿para dónde? No, yo no podía hacer eso. ¿En los gobiernos será que pueden hacer eso? No pueden hacer eso porque violan la libertad. Por eso deben establecerse en jueces y jurados. Amén. Miren, hermanos, la otra es control civil de las fuerzas policiales y militares. El gobierno establece policías y militares. ¿Para qué? Para protección del ciudadano. Cuando un gobierno se levanta y coge gobernantes y coge los policías y coge todo el resto para ponerlos a trabajar en otras cosas, el gobierno gime porque no hay seguridad en la nación. El propósito del gobierno es establecer policías y militares para ejercer la seguridad del pueblo, para proteger a los inocentes, cuando hay peleas, cuando hay conflictos. ¿A quién uno llama cuando no puede manejarlo uno? ¿A quién uno llama? A la policía.
Le toca a uno llamar porque Él es el que ejerce ¿qué? Esa autoridad y nos da esa seguridad. ¿Listo? Miren, hermanos, en la otra, ya aquí para terminar, vamos en la sexta, separación de jurisdicciones, la economía, la prensa. Mire esto, hermanos. ¿Separación de qué? Jurisdicciones. O sea, separación de la economía, la prensa, la familia, la iglesia, la salud. Todo eso el gobierno no lo debe tener. ¿Establece leyes para que haya seguridad? Sí. Pero el gobierno no te debe dar salud. El gobierno no es el que te debe dar casa. El gobierno no es el que te debe decir cómo informar a los demás. Nada de esto. Porque cuando le doy todo el poder a un gobierno, ese gobierno se vuelve como mi Dios. Y hoy en día, ¿será que nos pasa así? El gobierno es el que nos va a dar. No, es que Él dijo que nos iba a dar casa. Es que Él dijo que le iba a bajar al impuesto. Es que Él dijo que le iba a bajar a no sé qué. Es que Él dijo que iba a pavimentar las calles. Es que Él dijo, no, eso no le corresponde al gobierno. El gobierno le corresponde la seguridad del pueblo. ¿Cuántos hace poco hemos conocido el caso de un presidente, el presidente de El Salvador? ¿Cuántos han escuchado del presidente? Bueno, un presidente que pone los principios de Dios antes que cualquier cosa. ¿Qué ha garantizado en la nación? ¿Qué es lo que más se ha destacado en la nación? La seguridad. ¿Sabe por qué la economía de esa nación en 4 años se ha multiplicado mucho más que de lo que se había pasado más de 70 años? ¿Sabe por qué? Por la seguridad del pueblo. Cuando nosotros escogemos hombres y mujeres, debemos revisar qué tanto va a garantizar la seguridad de nuestra nación. Porque escogemos, algunos dichos he escuchado y lo digo con el respeto que nos merecemos todos. ¿Sí? Yo no apoyo a un presidente, yo apoyo ideas. ¿Sí? Pero ¿qué ideas estarás apoyando? ¿Qué principios estás apoyando? ¿Por qué cree que nuestra nación sufre y pasa lo que pasa? ¿Sabe por qué? Porque hay veces nosotros no ponemos las cosas en el orden que es. El gobierno no debe ser obligado a reclamar soberanía sobre estas autoridades. La idea de separación de la iglesia y el gobierno. Hay una idea que se ha establecido en las iglesias y es que el gobierno es ¿qué? Esa parte que la iglesia. Y no es así. Se ha hecho, esto es secular, esto es sagrado, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y por último, elección de representantes. ¿De dónde nace la elección de los representantes? ¿Quién nos dio la elección, el poder de elegir? ¿Quién nos dio? Dios. ¿En dónde nos lo dio? Dice en Deuteronomios capítulo 1 versículo 13. Deuteronomios capítulo 1 versículo 13. Dice, dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Quién les dio la autoridad? Dios a través de Moisés. Dios les dijo, escojan. El pueblo debe ¿qué? Escoger, pero debe escoger ¿qué? Hombres ¿qué? Sabios. Y después dice también temerosos ¿de quién? De Dios. No, nosotros es que esto es aparte, muy aparte. No, es que Dios estableció el gobierno. Eso nos incumbe a la iglesia.
y le incumbe a los hijos de Dios para que nuestra nación sea una nación santa y pura y agradable delante de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna.